Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Anteúltimo programa de la temporada de Al Carajo, promediando diciembre y rumbo a fin de año, el número 15 de la historia de este ciclo, en el cual comunicamos la actualidad política, social y cultural del continente, desde las islas hasta la cordillera, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, cubriendo todos los territorios, en voz propia, a través del movimiento de radios comunitarias, campesinas e indígenas de nuestra región, las noticias desde los micrófonos y con los testimonios de cada uno de los pueblos, movimientos sociales, organizaciones, sindicatos, colectivos, universidades, estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Le queda muy poquito a la agenda del 2024, pocos hitos por delante hasta arrancar la hoja última de este calendario, pero todavía unas cuantas cosas por contar desde acá para completar nuestra misión recién enunciada, que es la de contar América Latina y el Caribe, transmitir, socializar, unificar. Durante toda la temporada y para esta anteúltima emisión también estuvieron y están los compañeros y compañeras de las radios y de las redes de los distintos países con quienes compartimos en ida y vuelta las noticias. Está Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador, dándole profundidad con la historia a los títulos que presentamos. Están Paloma Carreira Griot y Mavi Sosa en el cine y en los libros, el arte y la cultura presentes también, y quien habla, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Somos quienes realizamos este programa semana tras semana. En estos días que atravesamos, y para ir dando inicio al sumario, el escándalo político en la región involucra a Argentina y a Paraguay, por el caso del senador aliado de la derecha oficialista de Javier Milei, Edgardo Cuéllar, quien fue detenido en Paraguay con más de $200.000 en efectivo y en negro, en un caso que destapa ollas a ambos lados de la frontera. En Argentina, la sospecha de corrupción política y de sobornos, porque este senador entró al Congreso por la oposición, pero cambió en el camino desde la asunción de Milei y lo ha acompañado con su voto legislativo en proyectos muy polémicos y cuestionados, como la ley de bases, por ejemplo. Y del lado de Paraguay, el alerta por el ingreso de esos dólares para ser lavados en el país, claramente, en una situación que no es única, sino parecería ser algo recurrente, permanente y cotidiano. La corrupción en los países vecinos que se lava en el lábil sistema económico paraguayo. En ese recuadro, los asuntos internos de cada país interconectados en el panorama geopolítico, económico, judicial a nivel regional. Esto es Al Carajo y estos son algunos de los títulos y el desarrollo de lo que pasa por estos rincones del planeta Tierra. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo.
las noticias de América. Y empezamos la recorrida justamente en Paraguay, donde los medios de comunicación hablan de los dólares del senador argentino Cuéllar, y a su vez los congresistas del país guaraní también están en el ojo de la tormenta por un aumento de sus dietas auto-otorgado que irrita el humor social por la marcada desigualdad, mientras sectores vulnerables son víctimas del ajuste del gobierno de Peña. Los diputados y diputadas de Paraguay se otorgan salarios millonarios. Informe desde Asunción vía ALER Contacto Sur del colega Luis Fernando Ibáñez. Mientras el país está sumido en un sinfín de necesidades, los parlamentarios aprobaron un aumentazo, pasando a ganar 38 millones de guaraníes o casi $5.000 al cambio actual, que comparado con el salario básico de un trabajador de 2.798.309 guaraníes, equivalente a $360, la diferencia es evidentemente abismal y refleja una situación de tremenda injusticia en la sociedad paraguaya. Por eso, y para demostrar esta tremenda desigualdad, queremos evidenciar a través de unos testimonios de enfermos oncológicos que publicaron a través de las redes sociales de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares las penurias que pasan para buscar tratamientos a esta enfermedad. Escuchemos a esta persona de Ciudad del Este. Y yo hoy día, con mi diagnóstico trabajando, y tengo que irme en Asunción, tengo 400.000 guaraníes. Mi pasaje ida y vuelta son 200.000. Y si yo me voy a realizar estos marcadores tumorales en una parte privada, están a 100.000. Yo quería cerrar el año teniendo buenos resultados, teniendo buenos resultados en cuestiones de que yo me voy al hospital y se me hacen, pero yo con esta plata que tengo no me van a alcanzar. Entonces, ¿cuál es la feliz Navidad que nos toca a nosotros como pacientes? Sin insumos, sin medicación, sin reactivos en el Hospital Nacional. Yo soy de Ciudad del Este. Gracias, Santi Peña, una vez más, que aprobaste 6 millones más para esos vagos, para esos haraganes que no hacen nada. Yo aquí no tengo para mandarme a hacer estos reactivos, estos laboratorios. ¿A quién recurro? ¿A quién recurro? Imposible. A continuación, el testimonio de otra persona enferma de cáncer de la zona de Caaguazú. Soy de Caaguazú. Quería comentar acerca de los diputados. Quería saber si ellos no piensan en las personas necesitadas. Existimos muchas personas que necesitamos de ellos, que vivimos día a día con esta enfermedad. Yo hace 7 meses por ahí que estoy empezando y me cuesta mucho. Me mandé a hacer 12 sesiones de quimioterapia semanal. Y hay días que no podía irme en el hospital porque ni siquiera no tenía para comer. Así, hemos escuchado las voces de personas con enfermedades oncológicas. Es toda la noticia, les informó Luis Fernando Ibáñez desde Asunción, Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. Llegamos ahora a El Salvador. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian el aumento de las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios. Un informe devela la existencia de centenares de casos en lo que va del año 2024 y presentan petitorios al gobierno de Nayib Bukele y lo denuncian como autoritario y poco respetuoso de la libertad de expresión. Desde el país centroamericano, informa el periodista Andrés Ping, integrante de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Agentes de la Policía Nacional Civil acompañados de fiscales allanaron el domicilio de la coordinadora de prensa de Bálsamo Radio TV, Mónica Rodríguez, y sin mayor explicación, confiscaron celulares, computadoras, discos duros y memorias USB. Las autoridades mantienen el caso en total reserva. Bálsamo Radio TV es un medio comunitario que se distingue por su compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población más vulnerable. Luego del incidente, Mónica Rodríguez expresó a ARPAS que el equipo confiscado contiene información personal e institucional de Aqua y Bálsamo.
pues a la vez denunciando el registro que hemos tenido mi pareja y yo en nuestra casa de habitación donde nosotros vivimos. Pues esta noche la policía junto a la fiscalía han venido a hacer un registro a nuestra casa. Nos dicen que pues hay reserva del caso y se han llevado pues una serie de elementos de trabajo de nosotros, nuestras 2 computadoras, nuestros teléfonos personales y de trabajo. Se han llevado discos duros, se han llevado USBs, las tarjetas de crédito también de mi pareja, pues y estamos acá un poco preocupados por esta situación, sabiendo lo que estamos viviendo en el país. Desconocemos las razones y pues nos han dicho que hay reserva del caso, así que desconocemos cuál es el origen de esta situación. Así que yo lo que quiero denunciar, pues que nosotros vamos a seguir pues trabajando, denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí y a mi pareja y que nos parece injusto este tipo de registros. Este hecho se da 2 meses después de que Nayib Bukele declarara ante la Organización de las Naciones Unidas que en El Salvador no se censuran opiniones y que en el mundo se utilizan las fuerzas gobernantes para censurar usuarios en las redes sociales. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Además, según el artículo 6 de la Constitución de la República, en ningún caso podrá secuestrarse como instrumentos de delito la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento. Ante este incidente, ALER, la Red Centroamericana de Periodistas, Cristosal y la APES, junto con otras organizaciones, hicieron un llamado a las autoridades a respetar el debido proceso y la integridad de Rodríguez y su compañero de vida. Desde Arpas, en El Salvador, les informó Andrés Pin. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y la siguiente noticia nos lleva a la Amazonía brasileña. En la localidad de Santarém, en el estado de Pará, se realizan importantes protestas populares para exigir una respuesta de las autoridades locales ante los incendios que se producen en la región. El gobierno de Pará es del MDB, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, opositor al gobierno nacional de Luis Ignacio Lula da Silva, y la población acusa desde inacción hasta complicidad para dejar hacer a corporaciones extractivistas que año tras año continúan devastando la selva amazónica. Informa desde el territorio el periodista Heriberto Sena, de la Red de Comunicación Panamazónica. Finalmente, la sociedad civil de Santarém, en la Amazonía, lanzó su grito de que basta de destrucción de la naturaleza y de las poblaciones de la región, asfixiadas por el humo que invadió la región, provocado o no por incendios criminales. Alrededor de 150 manifestantes ocuparon las calles de la ciudad de Santarém con pancartas y protestas. Luego de una tercera semana de invasión de humo de incendios que asfixia a los habitantes, alrededor de 25 organizaciones populares, estudiantes y docentes salieron a las calles de la ciudad para protestar contra las delincuentes y la inactividad de las autoridades públicas municipales, de gobiernos estatal y federal. La situación meteorológica es muy grave en la región. La capa de humo cubrió toda la ciudad con sus 320.000 habitantes. El sol se puso rojo. La invasión del polvo de las quemadas llegó a los pulmones de varias personas que tuvieron que correr al hospital en busca de ayuda. La noticia recorrió el país y el mundo porque el sistema de alerta climática advirtió que el nivel de contaminación de aire en Santarém era el más alto registrado en el mundo en los últimos días. Aunque la invasión de humo ya ha llegado a la ciudad en las últimas 3 semanas, solamente ahora
o alcaide ha declarado o estado de calamidade pública sem tomar nenhuma medida prática para identificar os delinquentes que han incendiado os bosques e as granjas granadeiras. O governo estatal, que prepara a capital Belém para celebrar a conferência sobre o clima em próximo ano, solamente agora traz equipos para combater os incêndios da região. Finalmente, a sociedade civil organizada decidiu sair às calles para denunciar a ineficácia das autoridades públicas a identificar a los delinquentes e castigá-los, salvando a população de este dilúvio de fogo e de humo. A grande marcha climática realizada por alrededor de 25 organizações e movimentos populares aún não é a solução definitiva, pero poderá ser o começo de um plano grande, mais eficiente para salvar as pessoas, os animais e a selva amazônica. Edilberto Sena, da Rede de Notícias da Amazônia, Rede Panamazônica. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la... Amaneció muerta el Jueves Santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad por los tiempos de la compañía bananera, la había calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro. En parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar ni recordaban las pavorosas admoniciones de Úrsula. Y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la suposición de que aquella cola inútil podía cortarse cuando el niño mudara los dientes. Luego no mantuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desangraba en un manantial incontenible. Trataron de socorrerla con apósitos de telaraña y apelmazamiento de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella hacía esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano y le suplicaba que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad. Con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. A medida que a Aureliano lo abandonaban las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si la estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundió en un sopor. Al amanecer del lunes, llevaron una mujer que rezó junto a su cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales. Pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta, porque el caudal se agotó sin auxilios, y se afiló el perfil, y los verdugones de la cara se le desvanecieron en una aurora de alabastro, y volvió a sonreír. El pescador habla con la luna, habla con la playa.
Fortunato lo su atarraya. Música y letras en Alcarajo. Totó la Momposina con El Pescador, más 100 años de soledad, pasajes de la gran obra de Gabriel García Márquez en la voz de Mavi Sosa. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Diciembre es el mes de los derechos humanos. A razón de la Declaración de Naciones Unidas de 1948 y en una lucha a lo largo de los años de las organizaciones en cada uno de los países del mundo y especialmente en América Latina. Vamos a encarar los derechos humanos en este segmento de Al Carajo de la mano del historiador Juan Francisco Martínez Pería desde la mirada descolonizadora. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Pablo? Es una gran alegría estar nuevamente en el programa. Y sí, bueno, la idea era abordar un poco esa fecha, ¿no? El 10 de diciembre, que es una fecha muy emblemática, y poner un poco en tensión, ¿no? Intentar descolonizar esta mirada hegemónica que nosotros tenemos sobre los derechos humanos, ¿no? Hay toda una historia, ¿no? Y una forma de entenderlos que es fuertemente eurocéntrica, fuertemente occidental y que incluso tiene una fuerte dimensión colonial, ¿no? Es el día de hoy todavía que países del mundo son conquistados, saqueados en nombre de los derechos humanos, ¿no? U otros países, como Cuba, por ejemplo, ¿no? Son bloqueados o condenados, sufriendo un genocidio en nombre de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en nombre de los derechos humanos se ha hecho muchos daños en la historia moderna, pero también la forma de entender los derechos humanos es profundamente problemática, ¿no? Y la forma de entender la historia y el desarrollo de los derechos humanos es fuertemente problemática y está asociada a una perspectiva que podemos llamar un humanismo racista, patriarcal, clasista, ¿no? Que habla, como decía Frantz Fanon, permanentemente de los seres humanos, pero a la misma vez los mata o los discrimina allí donde los ve diferentes, ¿no? En general, vos sabés que yo, Pablo, le decimos a la audiencia, yo estudié Derecho, soy abogado, pero no me dedico a eso, pero bueno, y sufrí de alguna manera, no solamente en Derecho, sino que esto es muy común en todos lados, la típica historia de cómo se fueron constituyendo los derechos humanos, ¿no? La idea de una suerte de génesis muy primitiva, muy inicial en Grecia y Roma, después cierta continuidad en el mundo cristiano y finalmente empieza a darse con más fuerza el humanismo, que va a ser de alguna manera la base de los derechos del hombre, con el Renacimiento, con la Ilustración, con el siglo de las luces, y finalmente hay un proceso de alguna manera concreción más jurídica, si se quiere, y más política, con lo que serían las revoluciones democrático-burguesas, ¿no? La Revolución Gloriosa Británica de 1688, la independencia de Estados Unidos de 1776, la Revolución Francesa, y que de alguna manera después eso va a ir pasando a la Carta de la ONU, ¿no? De los derechos de la ONU en la década del 40 del siglo XX. Entonces hay toda una trayectoria, ¿no? En la cual obviamente el protagonista y el gran agente del avance de esta historia de la libertad, de la igualdad, de los derechos del hombre es Europa, ¿no? Uno de los grandes exponentes de esta forma de entender el devenir humano es Hegel, ¿no? Hegel en sus filosofías de la historia universal lo plantea muy claramente de esta manera, ¿no? Donde la conciencia de la libertad y la conciencia de la humanidad surge de alguna manera, empieza a surgir con más fuerza en Grecia, en Roma, y después se va desarrollando, y es en la época de Hegel, digamos, donde él entiende que eso empieza a concretarse, ¿no? Este espíritu absoluto en términos de Hegel, que es básicamente la idea de la libertad, que se va concretando en la Tierra, ¿no? Este relato es un relato enormemente problemático y se basa en varias cuestiones que son muy problemáticas. Primero y principal, este relato es profundamente eurocéntrico, ¿no? Como ya dije antes, solamente Europa tiene conciencia de la libertad, de la igualdad y de los derechos del hombre, ¿no? Tiene una conciencia plena de la humanidad. Esto Hegel lo plantea muy claramente en sus libros, ¿no? Cuando él habla de Asia, cuando habla de África, cuando habla de América,
todos esos pueblos no tienen verdaderamente conciencia de su humanidad, ¿está bien? Y no tienen verdaderamente conciencia de la libertad y no son verdaderamente racionales y por ende no son verdaderamente libres, ni son verdaderamente seres humanos. Entonces, este relato es un relato que en primer lugar es profundamente eurocéntrico y entonces, y esto voy a retomar después, lo que hace es niega y ocluye que otros pueblos, ¿no?, hayan tenido ideas similares, ¿no?, o que hayan tenido ideas de derechos humanos. Nosotros generalmente pensamos los derechos humanos en una clave muy occidentalista y entonces pensamos que en otro lado no hay idea de derechos humanos y hay que enchufárselos, ¿no? No es que o hubo antes o hubo en paralelo o hubo otras formas, sino que no hay. Eso está muy presente en los libros de filosofía, de historia, ¿no?, de derecho, por supuesto, donde siempre es la misma cantinela eurocéntrica. Además de que ese relato es profundamente eurocéntrico y negador, ¿no?, de otras experiencias y otras propuestas teóricas, además lo que, y me parece que una de las cosas más importantes, lo que ocluye también es estas contradicciones que yo te decía, Pablo. Todos estos procesos revolucionarios y estos filósofos, a la misma vez que hablan de derechos del hombre, de seres humanos, de libertad e igualdad, como ya hemos hablado en varias columnas, niegan la humanidad a las mayorías del mundo. Niegan la humanidad plena a las mujeres, a los trabajadores, a los pobres y a los pueblos no europeos, ¿no?, a los cuales han esclavizado, han conquistado, han colonizado. Y claro, no hay una gran contradicción, digo, para nosotros puede ser una contradicción evidente, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque no son seres humanos plenos. ¿Se entiende? Entonces, esto ya lo hemos hablado más de una oportunidad en estas columnas, pero vale la pena insistir porque esto no es el discurso hegemónico. A la misma vez que los protagonistas de la Revolución de Estados Unidos hablan de es evidente para la razón que los hombres nacen libres iguales, esa gente tenía esclavos, ¿está bien? George Washington, Jefferson, incluso, sin querer ofender demasiado, el propio Simón Bolívar, cuando empieza haciendo la revolución, él también tenía esclavos, ¿no? Y hablaba de libertad, también hablaba de derechos, etcétera, etcétera. Digo, después, bueno, Simón Bolívar va a tener todo un cambio a partir de su contacto con Haití, etcétera, etcétera, pero digo, es parte de esa misma concepción, ¿no?, de hablar de libertad, de igualdad, de derechos del hombre y a la misma vez mantener la esclavitud, mantener la dominación sobre otros seres humanos, ¿no? Lo mismo pasa con la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces ahí lo que es muy importante es que se ocluye en el relato tradicional de los derechos del hombre, se ocluye esta tensión, ¿no? Pensemos que cuando se hizo la Carta de la ONU, digamos, los imperios seguían presentes en el mundo, digamos, ¿no? O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los imperios no se descolonizan. Está bien, digo, Inglaterra sigue teniendo colonias, Francia sigue teniendo colonias, Estados Unidos sigue teniendo colonias, y créeme, Pablo, que a nadie se le cae un anillo. De hecho, hacen todo lo posible por sostener los imperios. Entonces, esa contradicción evidente es una contradicción que aparece siempre oculta, ¿no? De hecho, nosotros siempre hablamos del siglo XVIII como el siglo de las luces, cuando es el siglo donde más tráfico de esclavizados hubo en la historia de la humanidad. Y ya para no abundar tanto, lo que más me parece importante a mí es, primero y principal, mostrar estas contradicciones, ¿no? Plantear lo limitado de este relato hegemónico, ¿no? Insistir que no estas ideas de libertad, igualdad o derechos del hombre no tienen un origen meramente occidental, sino que en todos los pueblos del mundo han aparecido ideas semejantes, que se han expresado de diferentes formas, si se quiere, y que el relato tradicional, que es lo que nos dice a nosotros, Pablo, esto surge en Europa, son algunos pensadores, ¿no?, los que plantean esto, y después nos cae al sur. Y nos cae al sur, a veces a los tiros, pero los tiros son necesarios porque acá no quieren, digamos, o no pueden, o no sé qué, ¿no? Entonces hay una historia en la cual nosotros siempre estamos a la saga, estamos a la cola, somos receptores, y en la cual son una serie de varones blancos los que inventaron estas ideas. Ese relato, como te acabo de decir, ocluye otras experiencias, otras culturas, ocluye las tensiones. Hay algo que yo siempre señalo que es lo que yo llamo la falacia del anacronismo. Cuando uno está escuchando este relato típico de Occidente, hablando de cómo Occidente se creó todo esto, uno podría decir, bueno, pero escúchame, la Revolución Francesa o la Revolución de Independencia de Estados Unidos hablaba de libertad, de igualdad, de derecho del hombre, o por ejemplo, no sé, la ONU, ¿no?, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, y a la misma vez había imperios, a la misma vez había racismo, a la misma vez había esclavitud, ¿no? La respuesta generalmente
generalmente que a uno le dan es, bueno, en esa época nadie pensaba, o la mayoría no pensaba que las mujeres podían tener derechos, ¿no? O la mayoría no pensaba que los negros podían tener derechos. Y ahí es lo que yo llamo la falacia del anacronismo. ¿Por qué? Porque nos dicen nosotros no podemos mirar el pasado con nuestra mirada actual, ¿no? Entonces hoy, ¿no?, hay un feminismo muy fuerte, hay un discurso antirracista muy fuerte, entonces hoy puede ser que, claro, aceptemos que los derechos del hombre son para todo el mundo, pero en esa época no. Esta falacia, ¿por qué la llamo la falacia del anacronismo? Porque el tema del anacronismo efectivamente es un peligro, digo, es un peligro ver la realidad del pasado con los ojos de hoy, un peligro medio imposible de sortear, porque nosotros siempre vamos a mirar la realidad con los ojos de hoy, pero esto en realidad no es un anacronismo. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando uno va, digamos, a la Revolución de Estados Unidos o la Revolución Francesa, o obviamente cuando se hizo la Declaración de Independencia, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre, lo que va a ver es que en esa época no todo el mundo pensaba eso. No todo el mundo pensaba que las mujeres no podían tener derechos. Había mujeres como Lim de Gauche en la Revolución Francesa, como Mary Wollstonecraft, como Abigail Adams en Estados Unidos, y había esclavizados como en Estados Unidos, como en la Revolución Haitiana, como en los quilombos en Brasil, etcétera, etcétera, que en ese momento estaban diciendo nosotros somos seres humanos. Pero no solamente estaban diciendo nosotros somos seres humanos, y con esto yo ya quiero ir cerrando, sino que lo que estaban planteando eran miradas mucho más universalistas. O sea, las luchas de los pueblos originarios en América, de los pueblos africanos y afrodescendientes en América, con los quilombos, con las revoluciones, con la Revolución Haitiana, están expresando una idea de libertad, una idea de igualdad, que muchas veces no está textualizada, porque no escribían libros, la mayoría, pero que está expresando una idea de humanidad mucho más plena. Una idea de humanidad antirracista, una idea de libertad, una idea de igualdad, que trasciende esa mirada tan formalista, textualista, eurocéntrica, racista, ¿no?, y patriarcal. Y me parece que desde ahí nosotros tenemos que construir, digamos, un relato que ponga las experiencias colectivas sobre la mesa, ¿no?, que ponga las experiencias rebeldes sobre la mesa. Un gran ejemplo de esto es las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Cómo las Madres de Plaza de Mayo plantean una idea de derechos humanos que no solamente es muy revolucionaria y muy rebelde por el contexto en que la hacen y cómo lo hacen, pero además que es colectivo, o sea, es un surgimiento colectivo y es profundamente disruptor de la idea tradicional, formalista y legalista de los derechos humanos, ¿no? Me parece que es muy importante que nosotros descolonicemos nuestra mirada de los derechos humanos y lo pensemos de una forma distinta, ¿no? Desde el sur, desde los pueblos colonizados, los pueblos subalternos, ¿no?, que rompieron en 1000 pedazos ese limitadísimo humanismo occidental. Bien, una concepción de los derechos humanos para la liberación, podemos decir. La otra, Juan, la otra expresión de los derechos humanos que vos planteás, eurocéntrica y digitada por los países centrales, tiene hoy también la mecánica de la conformación de ONGs defensoras de los derechos humanos que actúan en la política interior de los países, poniéndole objeciones a gobiernos que no congenian con los intereses de los capitales o las fuerzas imperiales de origen de esas ONGs, ¿no? Es muy peligroso quién defiende los derechos humanos y quién en realidad está utilizando los derechos humanos a favor de una colonización o un imperialismo del siglo XXI. Totalmente, porque acá hay algo muy importante, justamente todo este relato de cómo surgieron los derechos humanos hace que Occidente sea los dueños de los derechos humanos, ¿no? Y sean ellos quien puedan decir si igual lo está cumpliendo o no, ¿tá? Cuando la realidad es que ellos nunca cumplieron esos derechos humanos de los cuales hablan, ¿no? Pensemos, ¿no?, Estados Unidos no solamente ha sido un imperio feroz hacia afuera, sino que hacia adentro, además de las enormes desigualdades económicas y sociales, ha tenido una estructura de apartheid sistemático, digamos, que dura hasta el día de hoy, y que cómo pueden hablar de derechos humanos de una caradurez total, pero obviamente que lo hacen y se suben sobre eso para hacer todo lo que acusando a Cuba de violar los derechos humanos, mientras tienen la base de Guantánamo, donde Estados Unidos viola los derechos humanos en Cuba, como ejemplo. Exactamente. Bueno, Juan, interesantísima las dos miradas sobre los derechos humanos en el diciembre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un nuevo aniversario en todo el mundo. Bueno, me quedo con algo que dijiste. El movimiento más importante de derechos humanos del mundo son las Madres de Plaza de Mayo y ese ejemplo que dan y esa lucha que han dado y dan no solo en el territorio argentino o latinoamericano, sino a lo largo de todo el mundo, difundiendo los derechos humanos. Sin duda, un gran orgullo, Pablo. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Te mando un gran abrazo. Abrazo gigante. Seguimos en Al Carajo. Y en relación a esta militancia y lucha en América Latina por los derechos humanos en toda su dimensión,
compartimos una campaña contra la desaparición forzada de personas bajo acción u omisión de los estados, realizada y difundida por nuestro movimiento de radios comunitarias de América Latina y el Caribe. No intentes correr, no podés escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Cine latinoamericano ahora. En esta temporada recorrimos infinidad de países, de regiones, de historias, a través de los distintos géneros y subgéneros de la filmografía de la región, de la mano de Paloma Carreira Griot, nuestra compañera Palis, a quien saludo y sumo a los micrófonos para iluminar una nueva pantalla. Compañera, ¿a dónde vamos esta vez? Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. En esta oportunidad el cine nos lleva para Venezuela con la película Kilómetro 72. Tienes a los culpables frente a ti. Bueno, dime, tú puedes creer o no creer. Yo no recuerdo todos los detalles, pero algo así fue lo que sucedió. Esta ficción, este thriller dirigido por Samuel Enríquez, se estrenó en el año 2015. La película comienza con la definición de la palabra cangrejo, que en Venezuela es usada para describir un crimen que no se puede resolver, porque durante el paso de la investigación comienza a avanzar como los cangrejos hacia atrás. Quiero saber si puedo confiar en ti. Y de eso se trata Kilómetro 72. La historia cuenta el crimen del millonario Diego Verástegui, que fue asesinado en su casa y alguien se robó un importante maletín de la caja fuerte. Tenemos 4 muertos y una caja fuerte abierta. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el maletín negro de Diego Verástegui? Pendejo. ¿Alguien ha oído hablar sobre un millonario llamado Bill Gates? ¿Y tú crees que si Verástegui tuviese un maletín, lo va a tener aquí, en su casa? Acá es donde comienza a enredarse la historia cuando Dimas, que es escolta de Verástegui, pero que cuenta con un pasado oculto, vuelve a la casa, se encuentra con el cuerpo y con 3 sospechosos. Carlos, el hijo del millonario, Ana Karina, una joven, y Andrés, un mago. Este es el hijo de puta. No me jodas. ¿Tan rápido? Es escolta de Verástegui. Hay más. Dimas va a comenzar a interrogarlos y vamos a ver cómo cada uno de los sospechosos recuentan la escena del asesinato, pero desde diferentes puntos de vista y todos contradictorios, cada uno afirmando una versión totalmente diferente de quién fue el que cometió el crimen. Y acá es donde se comenzará a formar este rompecabezas en el que las piezas y las pistas van a ir tomando forma y se va a ir avanzando en la trama para llegar a un resultado. ¡Pasa celular, pasa cartera! ¡Rápido! ¡Pásalo, pues! Voy a mirar los ojos, chamo. En diferentes entrevistas el realizador cuenta que lo que buscaba mostrar con la película es de alguna manera sutil a la sociedad venezolana, pero sin que fuera una película de realismo social. Dice el director Samuel Enríquez, la violencia está ahí, pero no es la protagonista. Pueden encontrar este thriller del 2015 de Samuel Enríquez, Kilómetro 72, película que viene desde Venezuela y la encuentran en las diferentes plataformas.
Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y en el informe central de este episodio de Al Carajo, un hecho histórico protagonizado por el gobierno colombiano de Gustavo Petro, el Estado del país sudamericano realiza un pedido de disculpas oficial por la violación a los derechos humanos durante el conflicto armado que vivió la nación durante más de 60 años. Se trata de una declaración simbólica del reconocimiento de la vulneración a las nacionalidades indígenas y pueblos campesinos y originarios que fueron víctimas de represión, desplazamientos, saqueos de sus territorios y también pérdida de sus costumbres y sus culturas. El acto lleva el título Reconocer para no repetir, llevado adelante por el Comité de Seguimiento y Monitoreo, y además de ir dirigido a los pueblos vulnerados en Colombia, también abarca a comunidades residentes del otro lado de la frontera, en territorio ecuatoriano, los llamados pueblos binacionales, cuyos territorios se extienden de un lado y del otro de la línea divisoria surgida de la creación de los estados-nación emergentes de la conquista de América por parte de los invasores europeos. Participaron representantes de las comunidades de Siobhain, el pueblo Cofán, los Aguá, la comunidad de Pasto y pobladores afrodescendientes. El acto fue en el puente internacional de Rumichaca, que une Colombia con Ecuador, y las y los voceros de los pueblos resaltaron la importancia de este reconocimiento histórico de la vulneración de sus derechos. Siempre hemos sido la gran familia Aguá y en esta parte para nosotros es importante la pervivencia física, cultural y espiritual de nuestro pueblo. Por eso es que es tan importante en aras de poder avanzar, de mirar y realizar esa política binacional, que miremos con los pueblos étnicos de cómo podemos mirar esas garantías en los territorios, porque nosotros somos un pueblo que conservamos nuestra tierra, nuestra naturaleza, y la minería ilegal, el extractivismo está afectando mucho nuestro buen vivir. Por eso es que es tan importante mirar esa parte de ese plan de desarrollo binacional multiétnico, desde la mujer, desde la familia, desde los jóvenes, mirando de cómo podemos hacer. No queremos más mujeres viudas, donde mire el rol de la mujer, cómo le toca después de sus compañeros asesinados, toca mirar el dejar a los hijos. Y es importante para nosotros de mirar ese semillero de vida, cómo podemos de mirar, de prevenir el reclutamiento de la niñez y los jóvenes, porque esa parte es donde hemos venido muy afectados nuestro Guatuzán, nuestro vivir bonito. Por eso es que es tan importante para nosotros el seguir mirándole. No perdemos la esperanza desde toda la parte, desde la residencia, la cultura. Nosotros como pueblo del Aguá, desde la medicina, desde el cuidado y la conservación de nuestro Catatzú, seguimos apostándole a una paz estable y duradera. El pedido por la paz y por la memoria y por la justicia de la vocera del pueblo Aguá, cuyos líderes se presentaron en su propia lengua originaria, con esa traducción al castellano, de su vocera para dar el mensaje de aceptación y de celebración del pedido de perdón del Estado colombiano por la violación a los derechos humanos durante el conflicto armado de todas las comunidades. En el puente internacional de Rumichaca, que une Colombia y Ecuador, las comunidades originarias, como escuchamos, aceptaron el histórico pedido de disculpas de esos crímenes del pasado, pero también pidieron que lo simbólico trascienda a hechos concretos en el presente para seguir protegiendo sus territorios y sus vidas. Si bien es cierto, se han comenzado a dar pasos y luces para que hoy, por ejemplo, estemos aquí, debemos ser más activos, más proactivos en el territorio. La paz simbólica nos la llevamos en el corazón, nos la llevamos en el alma, desde nuestra espiritualidad, pero queremos también acciones que caminen en el territorio. Hoy ya hay acciones y formas desde el gobierno propio, desde la política pública, que para los pueblos indígenas exigimos, solicitamos que el plan de salvaguarda que se crearon los autos a través de las sentencias, hoy sean activos en el territorio. Que ese plan Fronteras para la Paz, que la Comisión Interétnica de Vecindad, que hasta el 2022 nosotros nos sentábamos a dialogar
con la Cancillería colombiana, con la Cancillería ecuatoriana, a dialogar sobre estas problemáticas, hoy nuevamente se retomen esos procesos. Porque si bien es cierto, desde que se firmó el acuerdo de paz hubo como un espacio que no había tanta violencia, pero hoy desafortunadamente caminar sobre la frontera, especialmente donde nosotros estamos, acá en el Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, Imbabura, el Carchi, con el departamento de Nariño, en la provincia de Sucumbíos, el departamento del Putumayo, en la otra parte, en la Amazonía, para nosotros hoy ha sido casi que imposible. Y yo quiero decirlo hoy y públicamente con mucho respeto. Nosotros, cuando fue la época dura de la violencia con las autodefensas, acá vinimos al Ecuador a refugiarnos. Pero hoy, desafortunadamente, yo personalmente no me siento seguro acá en el Ecuador. Porque esa violencia traspasó las fronteras y hoy parece que fuera más fuerte acá en el Ecuador que en el mismo Colombia. Ese es el alerta que le dan las comunidades originarias de la frontera entre Ecuador y Colombia al gobierno colombiano de Gustavo Petro y su histórico pedido de disculpas por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades durante el conflicto armado. La violencia ahora no está tanto del lado de Colombia, sino del lado de Ecuador. Y los pueblos binacionales, las comunidades que se extienden a ambos lados de la línea fronteriza, en el caso de Ecuador no tienen ningún tipo de protección del Estado y el actual gobierno de Daniel Noboa y sus antecesores, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, gobiernos de derecha, habilitaron con sus políticas el acoso de los territorios por parte de terratenientes y de corporaciones. Ante esto, la palabra del Estado colombiano a través de María Esteves, la ministra plenipotenciaria de Colombia en Ecuador, parte de la embajada colombiana en el país vecino, y sus consideraciones históricas y presentes. En nombre de la Embajada de Colombia en Ecuador, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, quienes han recorrido largas distancias desde Putumayo, Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas y Nariño para hacer oír las voces de sus pueblos, voces que por largo tiempo han sido silenciadas y que ahora finalmente se hacen escuchar. Durante décadas, incluso siglos, estas voces han sido sistemáticamente ignoradas. Como ustedes mismos han expresado con gran claridad, el Estado colombiano y la sociedad en su conjunto tienen una deuda histórica con los pueblos que representan. Han sufrido de manera desproporcionada durante el conflicto armado. Sus territorios, tan esenciales no solo para su sustento, sino también para su identidad y cultura, han sido gravemente afectados e incluso destruidos o despojados en diversas ocasiones. Muchos de ustedes se han visto obligados a desplazarse forzosamente para preservar sus vidas, enfrentando esas situaciones de extrema precariedad, lejos de sus tierras, en algunas ocasiones en ciudades colombianas y otras veces en países vecinos como el Ecuador. Hoy extiendo a cada uno de ustedes un abrazo con un lo siento, lo sentimos, profundos. Lamentamos todo lo que han sufrido en el contexto del conflicto armado. Hoy estamos a su lado. Somos una sola nación, una nación multicultural y rica en diversidad, y debemos caminar juntos hacia una paz con justicia social para todos y todas los colombianos y colombianas, así como para nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. El histórico pedido de disculpas del Estado de Colombia a las comunidades originarias por la violación a los derechos humanos en el pasado y el reclamo de las comunidades y los pueblos, tanto de Colombia como de Ecuador, por la justicia y la reparación en el presente. En este informe escuchamos las vocerías de los pueblos representados en el encuentro llamado Reconocer para no repetir, y por último a la ministra plenipotenciaria / embajadora de Colombia en el Ecuador, María Esteves, que encabezó el acto realizado en el puente internacional de Rumichaca que une los territorios de Colombia y de Ecuador. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora, los libros y la música de América Latina en Al Carajo. La pasa por las aves, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Cuando la masa ya dobla su tamaño por segunda vez, se vacía sobre la mesa y se hace una tira con ella.
En medio se le ponen, si se desea, algunas frutas cubiertas en trozos. Si no, solamente el muñeco de porcelana, al azar. Se enrolla la tira metiendo una punta en la otra. Se pone sobre una lámina engrasada y enharinada con la unión hacia abajo. Se le da la forma de rosca, dejando bastante espacio entre la misma y la orilla de la lámina, pues todavía va a doblar su tamaño una vez más. Mientras tanto, se enciende el horno para mantener una temperatura agradable en la cocina hasta que termina de esponjarse la masa. Antes de introducir el muñeco de porcelana en la rosca, Tita lo observó detenidamente. Según la tradición, la noche del 6 de enero se parte la rosca y la persona que saca el muñeco que viene escondido dentro de ella queda obligada a celebrar una fiesta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando hay que levantar del nacimiento al niño Jesús. Hay ciudades que ignoran su gusto americano. Desde que eran muy niñas, esa tradición se había convertido en una especie de competencia entre ella y sus hermanas. Se consideraba muy afortunada a la que tenía la suerte de quedarse con el muñeco. Por la noche podría pedir un deseo apretándolo fuertemente con las dos manos. Pidiendo estos deseos, introdujo el muñeco en la rosca y la dejó sobre la mesa para que siguiera aumentando su tamaño. Música, Peteco Carvajal, Digo la Mazamorra. Letra, Pasaje de Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Lectura de Mavi Sosa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y se va el anteúltimo programa de esta temporada, así que en nuestra próxima emisión nos vamos a encontrar con el desenlace de esa novela de Como Agua para Chocolate y también de 100 años de soledad, los dos libros que nos están acompañando en este 2024 de Al Carajo, siempre en la voz de Mavi Sosa. En nuestra próxima emisión también va a ser la última columna de historia de Juan Francisco Martínez Pería del año. También va a ser nuestra última de cine latinoamericano con Paloma Carreira Griot. Adelanto que la película elegida tiene que ver con la historia de los derechos humanos y tiene que ver con la figura de Norita Cortiñas, proyectada desde la República Argentina a todo el continente y a todo el mundo, a través del documental recientemente estrenado a nivel internacional. También va a ser la próxima, nuestra última vuelta por la información desde los territorios con las radios comunitarias y las redes de información alternativa desde cada uno de los países de nuestra región. Agradecemos a todas las radios que nos ponen en el aire semana tras semana, radios comunitarias, radios rurales, radios populares, radios universitarias y radios públicas de toda la Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia. Esta producción la originamos desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina y la compartimos de manera colaborativa con tantas señales que nos replican en distintos países, dándole más sentido a esta idea de patria grande a través de un programa de radio. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Cerramos acá el anteúltimo capítulo de la temporada número 15 de Al Carajo. Nos buscan en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Nos encontramos en los aires latinoamericanos en nuestra próxima emisión para cerrar esta temporada y empezar a mirar el 2025. Hasta pronto. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.